lugar acerca del líder en relación con sus metas. Y una de las razones por las que quisiéramos hacer eso es porque lamentablemente mucha gente vive de una de dos maneras. O se levanta en la mañana a hacer algo que tiene que ver con el día, pero que no necesariamente tiene que ver con una visión y metas que van conforme a esa visión. Yo creo que esa es quizá la mayoría. La mayoría de la gente se levanta en la mañana y aquellos que necesitan cocinar para el mediodía lo hacen simplemente porque al mediodía hay que comer, y aquellos que tienen que ir a cortarse el pelo van simplemente porque un día hay que cortarse el pelo. Pero la mayoría de las personas no tienen una meta de vida o no tienen un propósito de vida definido que están persiguiendo y metas que son concordantes con ese propósito. Entonces, esa es una de las razones para hablar de ese tema. Y la otra razón es porque otros sí tienen metas, pero muchas veces no son metas que Dios ha trazado, son metas que nosotros nos hemos colocado delante en el camino, y al llenar esas metas causamos mucho daño y mucha destrucción. Y la idea de un tema como este es que no sean ni un extremo ni el otro, sino que sean metas que sean conforme a lo que Dios nos ha señalado. Nota como el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 9, en el versículo 26 y 27, dice: por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Ahí está la palabra. Pablo admite que él tiene una meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. La descalificación de un líder es el último tema de esta mañana, pero lo que yo quería ver para comenzar es cómo el apóstol Pablo admite que él está corriendo, conociendo que él tiene una meta específica hacia la cual él corre, y que no tener esa meta es como correr dando golpes al aire. Y yo creo que mucha gente corre de esa manera. Mucha gente corre dando golpes al aire porque no tiene claro para dónde va. Y si yo no tengo claro para dónde va, difícilmente otros quieran correr detrás de mí porque los demás tampoco lo pueden saber. Hay una historia en el cuento de Lucy en el País de las Maravillas, Lucy in the Wonderland. Alicia, perdón, gracias por la corrección, Alicia. Yo sabía que era una niña, pero donde ella llega a una bifurcación en el camino. Y entonces hay un leopardo, creo, que habla en la historia y le pregunta que para dónde iba. Y ella dice, es que no sé si ir para la derecha o para la izquierda. Y el leopardo vuelve y pregunta, bueno, pero ¿para dónde vas? Ella dice, yo no sé. Y entonces él responde, bueno, pues entonces no importa si te vas por la derecha o para la izquierda. Cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier camino y cualquier dirección es lo mismo. Muchas vidas están dirigidas de esa manera, no sabiendo para dónde van, pero siempre queriendo escoger un camino. Entonces hay algunas cosas que yo quiero decir acerca de las metas que nos van a ayudar a ir creando un marco de referencia. En primer lugar, las metas que yo me trazo tienen que tener un marco de referencia bíblica. De lo contrario, yo voy a estar violentando principios bíblicos que me llevan a pecar y me alejan de Dios y perturban y estorban mi relación con Dios. Yo necesito un marco de referencia para mis metas de tal forma que yo no viva de una manera contradictoria con relación a la revelación de Dios. En segundo lugar, yo tengo que tener presente que muchas metas han destruido muchas vidas. Como ustedes pueden ver en esa slide hay una falta ortográfica en la palabra han destruido. Eso se debe a que estuve haciendo correcciones de último minuto y en la rapidez se fueron algunas de esas cosas. Pero muchas metas han destruido familias, han destruido hijos, han destruido matrimonios, han destruido iglesias y nosotros no queremos llenar metas de esa manera. En tercer lugar, las metas no pueden definir al hombre y mucha gente una vez establece las metas, viven definidos por las metas. En realidad las metas se establecen para estar al servicio del hombre y no al revés.
Y lamentablemente, como el hombre tiene la capacidad de idolatrar cualquier cosa, se establecen metas y las metas muchas veces pasan a controlar su vida y esas metas comienzan a ser un ídolo o un Dios en la manera como él está viviendo. La razón también para hablar, otra razón adicional para hablar de este tema en un tiempo como este, es que hoy en día hay mucho que se está diciendo, ya tenemos quizás 10, 15 o 20 años hablando de esa manera, pero hay mucho que se está haciendo acerca de llenar las metas. Y la exigencia es que hay que llenar las metas. De hecho, en algunos negocios y empresas y bancos, si tú no llenas tus metas al final del año, eso pudiera afectar tu promoción y de esa misma manera el llenado de tus metas puede avanzar tu posición y puede aumentar tu salario. Pero para el cristiano nosotros tenemos que recordar que llenar las metas no es la única meta. De hecho, no es la meta prioritaria. La meta primaria para el cristiano es la gloria de Dios. No importa si él está trabajando en la iglesia o fuera de la iglesia. La palabra nos informa en 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa o llenéis cualquier otra meta, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando yo no tengo esa meta en primer lugar, lo más probable es que mi marco de referencia no va a estar en el lugar que debiera estar. Y no solamente yo necesito tener en cuenta cuáles metas voy a llenar, sino cómo las voy a llenar. Uno de los grandes errores de la iglesia en nuestros días, en las campañas de evangelización, es que hemos establecido como meta básicamente la salvación del hombre y se nos ha olvidado que el plan de redención no es primariamente para la salvación del hombre, sino para la gloria de Dios y secundariamente para la salvación del hombre. Dios ha revelado que Él no hace absolutamente nada en todo el universo que no sea para revelar su gloria de manera primaria. Dios creó para revelar su gloria. Dios salva para revelar su gloria, hay un infierno para revelar su gloria, ya sea que comas o bebas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, la razón por la que al líder frecuentemente le encanta llenar sus metas es porque nos da un sentido de satisfacción, nos da un sentido de aprobación, nos hace lucir bien. Pero en realidad Dios no está interesado necesariamente en que yo luzca bien, aunque Dios tampoco está interesado en que yo luzca mal. Pero Dios está primariamente interesado en la revelación o en la reflexión de qué manera yo voy a reflejar su gloria, porque de esa forma Dios es mejor conocido y cada vez que Dios es mejor conocido, el hombre es más beneficiado. Llenar las metas puede tener grandes problemas incluso. Porque yo puedo llenar metas como hoy en día, y comenzaba a aludir a eso, como hoy en día se ha hecho con la evangelización, y nosotros podemos diluir el evangelio, torcer el evangelio, incluso no presentar el evangelio, conseguir una profesión de fe, haber llenado la meta, no haber glorificado a Dios e incluso no haber salvado ni siquiera al hombre. Recién llegado a Santo Domingo, a un compañero misionero me pidió que si yo podía traducirle a un grupo de jóvenes. Ellos habían traído un equipo de jugar pelota, decimos nosotros, ¿verdad?, de béisbol, para jugar con un equipo dominicano de jóvenes. Y al final se iba a hacer una presentación del Evangelio y se iba a hacer una invitación para recibir al Señor. Yo no tenía ni siquiera iglesia en ese momento, yo simplemente estaba recién llegado y yo le dije que sí, que cómo no, yo lo haría. Y entonces fuimos a aquel partido, terminó el partido y este misionero, o mejor dicho, el manager del equipo, le pidió a uno de los peloteros jóvenes que pasara adelante y diera su testimonio. Y esto fue lo que él dijo. Yo nací en una familia cristiana, siempre crecí como un muchacho cristiano, tengo un gran amor por el Señor y yo estoy aquí no solamente para jugar pelota, sino para compartir el amor de Cristo con ustedes. Punto. Viene el manager. Ahora yo voy a hacer una oración para aquellos de ustedes que quieren recibir al Señor. Y el manager hace la oración, termina y dice, ahora yo voy a pasar una tarjeta. Yo estoy traduciendo esto, yo no lo puedo creer.
Yo estoy a punto de parar la traducción, pero como soy recién llegado al país, todavía no me atreví a hacer muchas cosas. Y pasan una tarjeta para que cada cual que haya recibido al Señor marcara en la tarjeta su conversión. Y ellos traen esa tarjeta a Estados Unidos y dicen que fueron, jugaron pelota y que 15 o 18 o 13 de los jóvenes recibieron al Señor. ¿Usted piensa que eso ocurrió? Ellos llenaron una meta. Ellos jugaron pelota, ellos llenaron tarjetas, alguien dio supuestamente un testimonio que no sé cuál fue, y evangelizamos a un grupo. Dios está tan interesado en la meta como en la manera como yo lleno la meta. Y aquello que no procure su gloria en el proceso no es algo que Él va a aprobar. Y de ahí mi interés en este tema. Nosotros podemos llenar nuestras metas y estar fuera de la voluntad de Dios, y yo creo que eso es común. Nosotros podemos llenar nuestras metas y destruir a mucha gente. Y nosotros podemos llenar nuestras metas, tener éxito en el reino de los hombres y fracasar en el reino de los cielos. Y yo creo que eso también es muy común. Por tanto, para mí este es un tema prioritario. Y es un problema el llenado de las metas, no solamente allá afuera, sino dentro de las iglesias. Hoy en día la mentalidad dentro de las iglesias es hacer crecer la iglesia lo más rápidamente posible. Eso es bueno, el crecimiento, pero la manera como yo logro eso es tan importante como el crecimiento mismo. Llegar a tener una mega iglesia frecuentemente es otra meta. Más ministerio, más iglesias plantadas. ¿Se sabe qué? Hay muchas iglesias plantadas con muchos desastres familiares durante la plantación. Nadie puede garantizar los resultados, pero cuando tú ves una plantación y otra, y cada otra plantación es un desastre familiar, algo está ocurriendo que no está bien. Y lo que está ocurriendo es que la meta ha pasado a ocupar un lugar prioritario, y como vamos a ver en la segunda sección, las prioridades están completamente trastocadas, y en el llenado de las metas nosotros hemos violentado la palabra de Dios, los principios de la palabra, el marco de referencia bíblico no estaba, y nosotros no podemos darnos ese lujo. Nosotros queremos más gentes. Claro, yo quisiera ver más gente creciendo, pero yo tengo que, o las iglesias creciendo, quisiera ver más gente dentro de las iglesias, pero yo tengo que recordar que la muchedumbre no impresiona a Dios. Dios nunca se ha sentido impresionado por las muchedumbres. De hecho, cuando tú lees el Evangelio, continuamente tú encuentras la alusión a una multitud. En el Evangelio de Marcos solamente la palabra multitud o multitudes aparece 40 veces. Donde quiera que Cristo iba había una multitud, pero el texto también nos recuerda que Cristo no se confiaba a las multitudes porque conocía su corazón, y por tanto eso nos ayuda a entender que las multitudes tampoco han impresionado a Dios. 2 millones se fueron al desierto, y de aquellos que tenían más de 20 años de edad, ninguno llegó a cruzar el Jordán, precisamente porque el meollo del asunto no está en la aglomeración de grandes números, sino en la condición del corazón. Y es la condición del corazón que determina mis metas y cómo yo las voy a llenar. Muchas veces nosotros entendemos que números, crecimiento, implica éxito. Y vemos una iglesia grande o vemos una compañía que está creciendo e inmediatamente decimos, no, es un hombre, un pastor, una iglesia muy exitosa. ¿A la luz de? ¿A los ojos de quién? Pudiera ser muy exitosa, pero yo no lo puedo concluir ni por el tamaño ni por el número. Si lo fuéramos a hacer así, entonces la iglesia más exitosa de Estados Unidos es la de Joel Osteen. Y si usted escucha los mensajes de Joel Osteen, su característica número 1 es la ausencia del Evangelio. La realidad es que desde el punto de vista del reino de los cielos, la única marca del éxito es vidas cambiadas. Eso es tanto así que nosotros adoptamos eso como un valor en nuestra iglesia. Y decimos, la iglesia nos ha ido creciendo de una forma increíble. Dios la ha hecho crecer. Pero les recordamos a los miembros continuamente,
nada de esto que está pasando es necesariamente algo que está impresionando a Dios. Lo único que va a impresionar a Dios es si las vidas que están llegando eventualmente son cambiadas y transformadas a la imagen de Cristo y en la dirección de nuestro Dios. Y esa es una revisión que yo tengo que hacer continuamente de los grupos de nuestra iglesia. Nosotros tenemos que hacer como pastores de la iglesia. Hasta dónde este grupo está cambiando matrimonios, está cambiando jóvenes, está cambiando líderes, está cambiando personas. Si eso no está ocurriendo, ese grupo tiene que ser modificado, cambiado o eliminado. Porque lo estamos haciendo nosotros, pero no el Espíritu de Dios. Donde el Espíritu de Dios está y se está moviendo, hay un cambio que ocurre en las personas que están siendo ministradas por ese Espíritu. Esta es una buena cita de Henry Blackaby en su libro Liderazgo Espiritual. Lamentablemente ese libro no está en español, pero si usted lee inglés, en mi opinión, ese es el mejor libro de liderazgo espiritual que yo haya leído. Las iglesias frecuentemente usan los métodos del mundo para atraer una muchedumbre. Una gran producción hecha con excelencia, usando equipo de sonido de alta tecnología, luces profesionales, folletos llamativos y liderazgo carismático puede atraer a la muchedumbre, pero no construirá una iglesia. Ahora yo quiero hacer una observación con relación a eso. Nosotros creemos en la excelencia. Nosotros tenemos equipo de sonido de alta tecnología. Nosotros tenemos luces profesionales. Nosotros tenemos folletos llamativos. Pero si hay algo que le recordamos a la iglesia continuamente, creemos en eso, porque creemos que la excelencia honra a Dios, pero nada de eso es lo que está produciendo el crecimiento o las bendiciones. El crecimiento lo da Dios. Las bendiciones vienen a través del Espíritu de Dios, en la medida en que hombres y mujeres se someten a su dirección, a su voluntad. Y nosotros no podemos dejar de recordar eso, porque en el tiempo, aquello que tú asumes, no, ya la iglesia lo sabe, aquello que tú asumes es eventualmente ignorado y eventualmente olvidado. Por eso la necesidad de los recordatorios continuos, de aquellas cosas que son tus valores no negociables, de aquellas cosas que tú no estás dispuesto a comprometer, de aquellas cosas que tú las estás usando, pero que tú reconoces que el crédito no puede ir a ellas, sino a Dios. Y por eso yo tengo esta cita aquí, no porque no crea en que pudiéramos usar o hacer uso de estas cosas, sino para recordarme a mí mismo y recordar cuando doy las conferencias como esta, que nosotros tenemos que mantener el énfasis, el centro en que Dios es el dador, el que hace crecer, el que agrega, Él es el que bendice. Porque nosotros fácilmente incluso confundimos las bendiciones con el que bendice. Y cuando nosotros hacemos eso, frecuentemente vamos detrás de las bendiciones y no detrás del que bendice. Y tú necesitas ir detrás de la persona que bendice y dejar que las bendiciones se den por añadidura. Pero nosotros somos tan capaces que tomamos al que bendice, lo quitamos de su trono y ponemos las bendiciones en el trono y comenzamos entonces a adorar las bendiciones y no al dador de las bendiciones. Eso me recuerda. En este momento me llegó a la mente cuando yo estaba ejerciendo medicina en Estados Unidos como infectólogo. En una ocasión pasó esto. Me llamaron a ver un paciente en cuidado intensivo que estaba sumamente grave, al borde de la muerte. Y por la gracia de Dios el paciente salió de su gravedad. Había una enfermera en cuidado intensivo que pensó que ese paciente no iba a salir. La verdad que humanamente no debió haber salido, pero por la gracia de Dios salió de su gravedad. Y quizá tenga que explicar algo para que me pueda entender. Cuando usted hace una cirugía de apéndice, hay una expresión médica que dice este paciente es status post-apendectomía o después de la apendectomía. Entonces el paciente sanó. Y la enfermera, de manera jocosa, dice, ese paciente es status post-Núñez. Como que Núñez le había puesto la mano. A mí me gustó eso, en mi orgullo. Próxima vez que me llaman, poco tiempo después de un paciente igualmente grave,
Y la enfermera dice, tú vienes a hacer este paciente status post-Núñez. Ahora me gustó más. La tercera vez que yo entré por la puerta, le digo a la enfermera, yo vine a hacer este paciente status post-Núñez. Y luego comienzan a aparecer pacientes de la misma naturaleza y comienzan a morirse. Y yo estoy frustrado. Yo voy saliendo del cuidado intensivo un día, estoy frente al elevador, esperando el elevador. Estoy como frustrado y hablando con Dios de qué es lo que está pasando. Y de nuevo, yo no lo oía audiblemente, pero escuché en mi corazón, en mi mente claramente, para que aprendas a confiar en el dador de los dones y no en los dones. Eso es uno de los problemas, que nosotros recibimos dones y talentos de parte de nuestro Dios, con los cuales llenamos metas y prontamente desplazamos a Dios de su lugar y comenzamos a adorar y a idolatrar los dones y los talentos. Hablemos un poquito de las metas que Dios desea. En primer lugar, su gloria. Escucha lo que Efesios 1, 5 y 6 nos dicen. Dios nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Escucha, la única razón, o la razón primaria, para la que tú y yo fuimos predestinados y salvados, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Cualquier otra cosa que yo haga después de mi conversión tiene que reflejar de manera clara y prioritaria la gloria de su gracia. Yo fui salvado, sacado de la oscuridad, limpiado de pecado, primariamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Continuamente Dios me recuerda eso. Isaías 43, versículo 7. A todo aquel que yo he creado y he llamado para la gloria de mi nombre. A través del mismo profeta Isaías, el Señor nos recuerda que iba a perdonar a Israel por amor a sí mismo, para la gloria de su nombre, por amor a mi nombre. El Salmo 23 nos recuerda que Jehová es mi pastor, nada me faltará, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. La prioridad es su nombre, la gloria de su nombre. Y por tanto, si hay una meta que Dios quiere, es que no importa lo que yo haga, yo busque intencionalmente su gloria. No importa si vamos a tocar un instrumento aquí arriba o si vamos a predicar aquí arriba, mi meta primaria es la gloria de Dios. Si nosotros tenemos eso, nosotros tenemos un marco de referencia inmediatamente monumental, porque si verdaderamente la gloria de Dios me preocupa, entonces yo voy a tener en cuenta esa meta en todo lo demás. Yo voy a cuidar las formas, yo voy a cuidar la metodología, yo voy a cuidar la filosofía ministerial y todo lo demás. Porque continuamente yo voy a estar preguntándome de qué manera eso glorifica el nombre de Dios. De qué manera un conflicto no resuelto, donde yo tenga algo que ver, glorifica el nombre de Dios. De qué manera la forma insultante como le hablé a alguien glorifica el nombre de Dios. De qué manera mi no perdón hacia la otra persona glorifica el nombre de Dios. De qué manera el no pedir perdón glorifica el nombre de Dios. Te das cuenta que rápidamente una sola meta le da forma a todo lo demás que yo hago en el ministerio, y eso incluye la filosofía ministerial. No podemos olvidar eso. Número 2, aunque esto parezca obvio, a la hora de ver lo que ocurre en las iglesias, parece que no es tan obvio. Y es madurez espiritual. La madurez espiritual requiere consumo de la palabra. La palabra de Dios dice de manera clara, en Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. El instrumento número 1 de santificación es la palabra. Y sin embargo, esta es la palabra que cuando tú haces los estudios, mucha gente convertida no consume de manera regular. Y muchas veces prefiere cambiar el consumo de la palabra por un devocional que es comida predigerida, que me trae un pensamiento cristiano, pero que no me ayuda necesariamente a entrar en las profundidades de la palabra.
Y esa es una queja que no es nueva. El autor del libro de Hebreos, en el capítulo 5, está hablando de Melquisedec, aquel sacerdote del Dios Altísimo al que Abraham le pagó diezmos en Génesis 14. Y el autor de Hebreos dice, acerca de este Melquisedec yo tengo muchas otras cosas que deciros, pero no podéis entenderla, no puedo, porque ustedes ahora no están en capacidad de hacer eso. El apóstol Pablo, de hecho, déjame leértelo literalmente, porque yo creo que es un texto que ilustra algo que yo quiero dejar plasmado, porque esta es una meta vital en el pueblo de Dios que tenemos que perseguir. Hebreos 5, a partir del versículo 11. Acerca de esto, hablando de Melquisedec, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Escucha lo que el autor de Hebreos está diciendo. Habéis llegado a tener necesidad otra vez. En otras palabras, ustedes habían avanzado y han retrocedido. Ustedes se han hecho tardos para oír. No eran así, pero ahora sí son así. Echaron para atrás y resulta que ahora tienen que consumir leche, los principios elementales de la fe, porque no están listos para el alimento sólido. Y el alimento sólido es para los adultos que tienen los sentidos ejercitados por medio de ese alimento. Yo no puedo tener discernimiento espiritual si yo no tengo un consumo de alimento sólido que ha afilado mis sentidos para el discernimiento. Esa es una queja continua. Ahora, mira lo que agrava todavía más esta verdad que Pablo acaba de decir. Él dice, yo tengo mucho más que decirles acerca de Melquisedec. Recordemos que Pablo estuvo en el tercer cielo. Pero no lo puedo hacer porque es difícil de entender. Ahora, la razón por la que es difícil de explicar no es porque el concepto sea difícil en sí mismo de explicar, sino él dice, ¿por qué? Puesto que os habéis hecho tardos para oír. Entonces, Pablo dice, yo voy a tener que, bueno, sí, para los que creen que Pablo fue el autor o el autor de Hebreos, el que fuera, dice, yo tendré que darle un poco de leche. Ahora, los teólogos de hoy en día dicen que el libro de Hebreos compite con Romanos en términos de el peso teológico de ese libro. Los dos libros más pesados del Nuevo Testamento, considerados por muchos, son Romanos y Hebreos. Y Pablo dice, esto es leche. Porque no podemos entender más de ahí. ¿Te das cuenta de la necesidad de hacer del discernimiento y la madurez espiritual una meta intencional? Dios busca una relación con su pueblo. Dios sacó al pueblo judío al desierto primariamente para tener un lugar donde relacionarse con ellos fuera del paganismo de Egipto. Para tener una relación. En esa relación Dios quiere cultivar la madurez espiritual en nosotros. ¿Tú has leído o tú recuerdas lo que Dios le dice al pueblo judío en Deuteronomio 8? Dice, yo te saqué al desierto para humillarte, para probarte, para ver lo que había en tu corazón y para que aprendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero antes de decir eso, el texto dice, para probarte, para humillarte, para ver lo que había en tu corazón, y te dejé pasar hambre. Dios está diciendo, como no consumía mi palabra, como no la aquilataba, yo te dejé pasar hambre física para que aprendieras la necesidad de tener hambre espiritual y que entonces pudieras llegar a la conclusión de que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros tuviéramos la misma preocupación y el mismo afán por el pan espiritual que tenemos por el pan físico que nos comemos 3, 4 y 5 veces al día, yo creo que nuestro desarrollo espiritual fuera otro. Y de eso es que Dios nos está hablando. Nosotros queremos ir a la carrera y el crecimiento espiritual toma tiempo. Jesús esperó 30 años para comenzar su ministerio.
Nosotros queremos salvar a alguien hoy y a los 3 meses ponerlo a trabajar. Dios no anda deprisa, nunca. Pablo tuvo que esperar 7 a 10 años para su primer viaje misionero. Y Moisés tuvo que esperar 80 años para comenzar su ministerio. Formar la madurez espiritual de una persona toma tiempo. Y Dios, que vive fuera del tiempo y del espacio, no es afectado por el tiempo, Él tiene todo el tiempo de la eternidad para esperar por mí. Esa es la realidad. Tercera meta, Dios quiere que yo me reproduzca en otros. En el caso de los líderes, que yo desarrolle otros líderes. Pero para eso yo tengo que invertir tiempo en ellos. Eso requiere tiempo, valga la redundancia. Yo tengo que aprender a delegar, yo tengo que ayudarlos a pensar. Yo tengo que tengo que darle espacio para que puedan poner en práctica las cosas aprendidas y que se equivoquen incluso. Como enseñamos a un niño a caminar y le damos espacio para que se pueda caer y ayudarlo a parar de nuevo. Pero eso es una meta que Dios desea, que Dios desea. Si usted es un padre de familia, una madre de familia, Dios quiere que usted se reproduzca en ellos. Ahí están las enseñanzas de Deuteronomio. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu casa, sobre tus frentes, sobre los postes, se las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Yo tengo que reproducirme en ellos. Cuando nosotros no tenemos esas prioridades en orden, como vamos a ver en la próxima charla, entonces los desastres ocurren. Estas cosas parecen obvias, pero cuando tú miras la realidad te das cuenta que no son tan obvias y si lo fueron se olvidaron. Y de ahí entonces que estamos tratando de retomar algunas cosas relacionadas a metas que yo necesito formar. Cuando voy a desarrollar líderes entonces, pensando, ¿verdad?, en los líderes que puedan estar aquí, yo tengo que recordar algunas cosas, que tengo que enseñarlas, que tengo que pasarlas. Y una de esas cosas es que los líderes toman responsabilidades por ellos mismos y no culpan a otros. Eso es una característica de un líder automotivado. Él toma responsabilidad por lo que hace y por lo que no hace, cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. La necesidad de culpar a otro no es lo que un líder debe hacer. Él estaba ahí para dirigir. Y de esa misma manera, entonces, en los hogares, los líderes, padre, madre, tienen que tomar responsabilidades por la manera como los hijos van caminando y van surgiendo y van creciendo. Los líderes estimulan y apoyan a otros, a los hijos y a otros líderes, a aquellos que están a su alrededor, porque Dios lo ha puesto ahí para liderar. Los líderes respaldan a otros quienes están liderando, porque otros lideran con nosotros. Y los líderes necesitan reconocer el mérito de otros de manera que el otro se pueda sentir estimulado a seguir liderando, a seguir apoyando la tarea o la misión que tú estás tratando de desarrollar. Conceptos básicos, pero que olvidamos continuamente. Yo tengo que repetirme esto. Yo tengo que repetirme en conferencias como esta y recordar, sabes que esto es algo que tú tienes un tiempo que no lo estás haciendo tan bien, tú has estado fallando aquí, tú tienes que retomar eso. Ahora, cuando nosotros no hacemos esto, cuando nosotros no formamos otros líderes, cuando no formamos la próxima generación, eso trae consecuencias. Mira este texto de 1 Samuel 8. Voy a leer el versículo 1 y luego del 1 al 6. Y aconteció que cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. De 3 al 6, perdón. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas. Aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Samuel, el profeta de Dios, de alguna manera falló en pasar sus valores, su liderazgo a sus hijos, y cuando los hijos de Samuel crecieron y comenzaron a hacer las veces de jueces, resulta que el pueblo no los reconoció porque ellos no anduvieron como él, y le pidieron a Samuel un rey. Dios le da un rey como juicio, pero yo no puedo olvidar que las consecuencias nacionales
que Israel sufre es secundaria a un rechazo de los hijos de Samuel que no supieron seguir el liderazgo y el ejemplo de Samuel. Y de ahí entonces la razón para decir que una de las metas principales que líderes tienen, no importa si es en el hogar o en la iglesia, es formar la próxima generación. Y que cuando eso no ocurre, entonces hay consecuencias que en este caso de Samuel tuvo un impacto nacional. Eso para ilustrar qué tan significativo puede ser esto a la hora de no tomar estas metas como algo prioritario. Hay otras metas que debieran formar parte de nuestras prioridades. Yo no tengo el tiempo, estoy observando el reloj, no tengo el tiempo para seguirla enumerando, pero ahí hay 3 que yo debería tener en mente. La primera es la gloria de Dios, la segunda es madurez espiritual, la tercera es la formación de la próxima generación o de otros líderes que van a ayudarme a formar el liderazgo conmigo. Pero para poder mantenerme dentro del tiempo, ¿verdad?, que se me ha dado, yo quisiera hablar ahora un poquito de cuáles requisitos yo necesito, qué condiciones, qué ingredientes yo necesito para llevar a cabo esas metas. Y de nuevo, cuando usted vea esta lista, yo creo que va a ser más o menos obvio lo que necesitamos. Y sin embargo, cuando tú miras la práctica, es otra cosa. En primer lugar, yo necesito oración. En segundo lugar, yo necesito un trabajo sacrificado. En tercer lugar, yo necesito una buena comunicación. Cuarto lugar, yo necesito una actitud de servicio o un yes face. Y yo voy a hablar un poquito de eso acerca del yes face. Comencemos con la oración. Los estudios han revelado que el tiempo promedio que el pastor, me excusan que me sigo refiriendo a Estados Unidos, pero es simplemente por los estudios que ellos hacen, que el pastor norteamericano ora en promedio 3 minutos al día. Parecería obvio que la oración es un requisito primario para llenar las metas, pero en la práctica eso que parece obvio no está ocurriendo. ¿Cuál es la razón por la que nosotros oramos tan poco? Bueno, hay múltiples, pero una de ellas es que nosotros preferimos hacer antes que orar. Y si somos hombres, varones, me estoy refiriendo, todavía más. Nosotros estamos demasiado orientados a las tareas y muchas veces incluso nuestra oración es interrumpida por pensamiento de cosas que tengo que hacer y en otras ocasiones detenemos la oración y nos paramos a hacerla. Porque esa es nuestra preferencia. La oración es necesaria obviamente para que el Espíritu de Dios me pueda llenar. La llenura del Espíritu es necesaria para yo tener sabiduría, tener discernimiento, tener fortaleza, incluyendo la fortaleza física. Depende de la llenura del Espíritu. Yo no puedo liderar sin discernimiento, pero el discernimiento es algo que el Espíritu me da y hace en mí. En la oración Dios me corrige, me deja ver lo que hice mal ayer, me da convicción de pecado y al corregirme me permite realinear mi vida otra vez con la suya. Martín Lutero decía que él solía orar 2 horas al día, a menos que él tuviera muchas cosas ese día, en cuyo caso él oraba 3 horas al día. En otras palabras, a mayor el número de responsabilidades, más larga su oración. Un líder sin oración es como un barco a la deriva, un barco sin ancla. La oración es algo que Cristo modeló. Cristo pasó toda una noche en oración cuando fue a escoger sus 12 apóstoles. Si la segunda persona de la Trinidad tiene la necesidad de orar, a veces por largas horas, ¿cuánto más necesidad debiéramos tener tú y yo? La oración nos relaja. Si hay algo que dificulta el trabajo ministerial es hacerlo tensionado, hacerlo bajo presión, hacerlo agitado, molesto, nervioso. Pero una de las cosas que la oración hace es relajarme. Míralo aquí en este texto de Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Ajá, Pablo, ¿y cómo yo voy a hacer eso? Antes bien, en todo, mediante oración y súplica,
con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y el resultado, Pablo, de eso, ¿cuál va a ser? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pablo me está diciendo, y sobre todo para esta generación que vive tan agitada, tan deprisa, que yo necesito orar y presentar mis oraciones y súplicas con acción de gracia, con actitud de agradecimiento. Y el resultado de esas dos cosas, mi agradecimiento a Dios y mi oración y dependencia de Dios, tendrá como resultado la paz que transciende todo entendimiento. Mi ausencia de paz durante el día, durante mi trabajo, muchas veces es una reflexión o de mi ingratitud o de mi falta de oración. Si Filipenses 4, 6, 7 son ciertos. La oración va a determinar la eficiencia del líder. Hay mucho tiempo perdido porque yo no hablé con Dios sobre eso primero e inicié cosas que Dios no me había enviado a iniciar. Cuando tú empleas tiempo en tener encuentro con Dios, los demás lo notan. Usted me dice, ¿cómo lo notan? Yo no sé, pero ellos notan la diferencia. Porque hay un efecto en su vida. Hay algo que ocurre. A veces la paz con la que usted vive. A veces la mansedumbre que Dios ha desarrollado en usted. A veces la humildad. Pero hay algo que el otro percibe y que puede hablar de eso sin que necesariamente diga, eso es un hombre de oración. Pero eso que está viendo y a lo que se está refiriendo muchas veces solamente es el efecto de un hombre que consume la palabra y pasa tiempo con Dios. Pasar tiempo con Dios y tener un devocional no son la misma cosa. A veces nosotros pasamos tiempo con un libro o pasamos tiempo en la habitación. Pero si yo pudiera ilustrarlo, a veces nosotros hablamos con Dios, le presentamos una serie de cosas a Dios y si la última es el número 10, decimos, y número 10, Señor, te quiero pedir por mi hijo que está enfermo, está en dificultad, en el nombre de Jesús, amén. Y para ilustrarlo, y cuando Dios estaba a punto de decir, amén, ya yo estaba saliendo. Yo tengo que detenerme, porque de alguna manera Dios tiene algo que decir. La vida de santidad de una persona muchas veces es una reflexión de su vida de oración y del tiempo que pasa con Dios. Oración es un requisito para yo llenar mis metas. Y la ausencia de oración en el llenado de mis metas tendrá consecuencias. Porque a través de la oración Dios me recuerda cuáles son mis prioridades y lo que necesito cuidar. Un trabajo sacrificado es uno de los requisitos para llenar mis metas. Hay algo que nuestra congregación me oye decir continuamente. Esta vida de este lado de la gloria es una vida de sacrificio. No es una vida de conveniencia, no es una vida de comodidad, no es una vida para relajarme, aunque hay momentos de relajación. Pero si yo leo bien la palabra de Dios, yo te voy a poner aquí solamente 2 citas del apóstol Pablo, entonces yo creo que yo tengo un buen modelo y un buen respaldo para decir lo que acabo de decir. Primera de Timoteo 4:2, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Por esto trabajamos y nos esforzamos. Pablo cuando habla y cuando escribe hay una intensidad en sus palabras. Y uno de los problemas de nuestra generación es que una generación que vive sin sentido de urgencia. Es como si nosotros fuéramos a tener 500 años para llenar los propósitos que Dios ha puesto delante de nosotros. O toda la eternidad. Nosotros necesitamos buscar la manera de inyectar a nuestra generación el sentido de urgencia y de sacrificio, porque es una generación que en los últimos años ha perdido su sentido del deber. Y ha perdido su sentido del deber, como David Wells habla en uno de sus libros, porque ha perdido el sentido de vergüenza y ha perdido el sentido de culpa. Cuando el sentido de vergüenza, el sentido de culpa y el sentido de deber se van, todo se fue. Trabajamos, nos esforzamos. A los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 2:9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas,
como trabajando de día y de noche. De día y de noche, otra vez, la otra frase, una frase muy paulina, de día y de noche. Para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Decía alguien que el mundo está dirigido por personas cansadas, personas esforzadas. La palabra ahí traducida en 1 Timoteo 4:10, nos esforzamos, si recuerdo bien, viene de una raíz griega de agonía, agón. Y agonizamos, trabajamos y agonizamos para llevar a cabo la labor que Dios nos ha dado. Cuando tú miras a Cristo en un momento dado, tú te encuentras la misma cosa. En un momento en que se iban a descansar, Él se volteó, vio las multitudes, era tiempo de descanso. Los discípulos dijeron, maestro, es tarde, ya mándalo que se vayan a su casa. El maestro dice, no, mándalo a recostarse, que le vamos a dar comida ahora. En otra ocasión, en Marcos 3, se habla de que Cristo estaba predicando y que no tenían tiempo ni para comer. No estoy sugiriendo que vivamos necesariamente de esa manera, pero sí estoy sugiriendo que buenos modelos como Cristo y Pablo tuvieron tiempos en que sus vidas lucieron de esa manera. Hay un precio que pagar. Y yo tengo que estar dispuesto a pagar ese precio en el llenado de mis metas una vez yo tengo un marco de referencia bíblico. Y el precio hay que pagarlo todo el tiempo. El precio tú no lo pagas una sola vez, 2 veces. No lo paga al principio, se paga todo el tiempo. Y de hecho, a mayor el número de liderazgo, a mayor la responsabilidad, a mayor liderazgo, mayor el precio que tú pagas. Pero siempre hay un precio que pagar. Algunos de ustedes conocen el libro de Oswald Sanders, Liderazgo Espiritual, es un clásico hoy en día. Es un libro fácil de leer, pero con muchos principios vitales. Y en ese libro Sanders dice, si el líder no está dispuesto a levantarse más temprano, a quedarse más tarde que otros y a trabajar más duro que otros, entonces no va a convencer a su generación. Si el líder no está dispuesto a trabajar más que otro, a irse más tarde, a levantarse más temprano, no va a convencer a su generación. No va a convencer a su generación de que realmente él cree en lo que ha abrazado. Él no va a convencer a su generación de que lo que ha abrazado tiene un gran valor. Tiene un valor necesario o suficiente para él incluso sacrificarse por eso. Y si usted mira la historia de la iglesia, si mira la historia en los evangelios, o si mira la historia en la historia bíblica, si mira la historia en el mundo secular, líderes reconocidos siempre han pagado un precio para alcanzar lo que han alcanzado, a veces con sus vidas. Número 3, como un requisito para llenar tus metas, tú tienes que comunicar tu meta, tienes que comunicar lo que anda persiguiendo, y lo tienes que comunicar todo el tiempo, porque si no se va a olvidar. Líderes tienen que comunicar. El líder que no comunica no puede liderar. Y uno de los problemas muchas veces de líderes frustrados es que no comunican lo que están persiguiendo. Y si no lo comunican, otros no pueden saber lo que él piensa. Cuando otros no saben lo que él piensa, no saben qué perseguir. Y luego ellos se frustran, pero ellos nunca comunicaron ni su visión, ni sus metas, ni la metodología, ni la forma, ni el cómo, ni el cuándo. Y yo tengo que recordar también que comunicación no es hablar. Yo puedo pasarme toda una hora hablando y ustedes pudieran decir al final de la hora, ¿y qué fue lo que dijo? Y yo no me habré comunicado. Por eso decía Mark Twain, un gran literato anglo, y decía, lo más importante no es lo que tú dices, sino lo que otros oyen. Entonces mira esta definición, que no recuerdo quién la dio, pero no es mía. Dice, la comunicación no es hablar, es asegurarme de que el otro entiende lo que yo entiendo, lo que yo digo, lo que yo hago y siente lo que yo siento. Comunicar es asegurarme que el otro no solamente me escucha, sino que entiende lo que hago, lo que digo y siente lo que yo siento. En otras palabras, si yo voy a estar hablando de la pasión que genera la fe cristiana, la pasión de la cruz y la pasión de la causa de Cristo, y estoy aquí parado diciendo, hermano, la causa de Cristo merece nuestra pasión. Yo puedo estar sintiendo esa pasión, supuestamente, pero ustedes no están sintiendo esa pasión. Comunicar es asegurarme que el otro siente lo que yo siento. Si yo hablo de sentido de urgencia, mis palabras tienen que comunicar urgencia. Si yo hablo de sentido de pasión, mis palabras tienen que comunicar pasión, entrega, sacrificio.
Tiene que tener la fuerza de mis emociones, de lo que yo estoy sintiendo. Entonces estoy comunicando la importancia de eso. Y por tanto, a la hora de llenar metas, aquellos que están tratando de seguirme, de apoyarme, necesitan sentir lo que tú y yo estamos sintiendo. Si otros no comunican, o si líderes no comunican y otros no entienden, otros no van a hacer lo que ellos quieren y se van a irritar, como ya dijimos. Yo tengo que comunicar no solamente lo que siento, sino yo tengo que comunicar en el orden de importancia que lo creemos. Lo que es prioritario tiene que ser comunicado como prioritario. Si lo que es prioritario es comunicado como un by the way, como dicen en inglés, entonces aquellos que escuchan no se van a llevar la importancia que tú le estás dando a eso que tú quieres que ellos le den importancia. Cuando tú sabes para dónde vas, tú tienes cierta seguridad. Ok, entonces comunicación es un requisito para llenar nuestras metas. Una buena comunicación, una buena actitud de servicio, es obvio que necesita estar presente. Los líderes sirven. Yo no sé cómo es en México y es posible que sea muy distinto. Yo sé que en la cultura dominicana el servicio como cultura no es parte de la cultura. Yo voy a ilustrarlo de esta manera. Si yo llamo a un médico en Estados Unidos, en Santo Domingo, la secretaria coge el teléfono, yo digo, señorita, ¿está el doctor fulano? Ella me va a decir, si él no está, no, él no está. Ella no va a decir más nada. Yo tengo que volver a preguntar, ¿a qué hora llega? Ella pudiera decirte, no sé. Pero usualmente, ¿a qué hora él llega? Bueno, como a las 3. Y si tú en ese momento dices, bueno, bye bye, ella estaría muy contento con eso. En Estados Unidos, cuando yo estaba ejerciendo, esta era la experiencia. Señorita, el doctor fulano de tal está. No, doctor, él no se encuentra. ¿En qué yo puedo ayudarle? Yo tengo necesidad de hablar con él. Doctor, ¿en dónde usted está? ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su celular? Yo lo voy a anotar, yo voy a llamar al doctor, yo voy a hacer que él le llame. Esa era la experiencia. Eso es una actitud de servicio. Y eso es algo que en nuestra iglesia estamos tratando de inyectar. Porque eso es vital. Nosotros somos siervos. No importa cuán alto es mi liderazgo, yo tengo que seguir sirviendo. A veces nosotros comenzamos a levantar la iglesia y cuando comenzamos a levantar la iglesia estamos dispuestos a cerrar silla y a poner silla, pero una vez nos encumbramos, ya no, esa tarea no es para mí. Bueno, ciertamente hay mucha gente que lo hace ya y tú no tendrías necesidad de hacerlo, pero si tú tienes necesidad de hacerlo, tú debes estar dispuesto a hacerlo de la misma manera que lo hiciste el primer día. Porque el Señor Jesús bajó de su gloria a limpiar pies, a lavar pies. Y la razón por la que muchas veces no servimos es porque estamos muy centrados en nosotros mismos. La actitud de servicio tiene que estar centrada en la otra persona. Cuando nosotros vemos el liderazgo de Jesús, Él es un modelo de varias cosas que yo quiero mencionar rápidamente para ver si me puedo mantener en el tiempo estipulado. Lo primero que yo aprendo del liderazgo de Jesús cuando lo veo lavar pies es que ninguna tarea es tan pequeña como para que yo no pueda hacerlo. Ninguna tarea está por debajo de mí. La tarea de amarrarle las sandalias o limpiar los pies en la antigüedad de alguien era algo que se consideraba una tarea básicamente para siervos o esclavos. El Señor Jesús se bajó, cogió una vasija, cogió una toalla para mostrar que aún la tarea para esclavo Él estaba dispuesto a hacerlo. Otro principio que Jesús nos deja es que el mejor adorno de la enseñanza es una vida de servicio. Cuando tú puedes enseñar doctrina y adornarla con una vida de servicio, como Cristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo tengo que entender, que el servicio no es una opción. Cuando Cristo, esto cerró. Cuando Cristo vino a estar entre nosotros, una de las cosas que Él dijo es, ahora que yo he hecho esto, de lavar los pies, vosotros hacéis lo mismo los unos con los otros. Él no me dejó una opción. Decía Chuck Swindoll en una de sus alocuciones que la rama que tiene más fruto es la que más se dobla hacia el suelo.
Jesús fue la rama con mayor fruto y es el que desciende de la gloria, se hace hombre, se hace siervo, desciende hasta las rodillas para lavar pies. La rama con más fruto es la que más se dobla hacia el suelo. El servir no me rebaja, para nada. De hecho, el servir me gana el respeto de otros. Eso es lo que vemos a Jesús. ¡Wow! Lavando pies. Ahora es verdad que lo vamos a respetar, lo vamos a admirar mucho más. Entonces no vivimos con una actitud de servicio, una porque no vivimos centrados en el otro y dos porque mi orgullo no me deja. Es la humildad que sirve, el orgullo se resiste al servicio. Pero yo no puedo vivir de esa manera. Nosotros tenemos que recordar que cuando yo le sirvo al hombre, le sirvo a Dios. Todo el mundo estaría dispuesto a lavarle los pies a Jesús. ¿Te imaginas que Jesús se siente aquí ahora entre nosotros y aparezca una vasija y una toalla y que Jesús diga, ¿quién estaría dispuesto a lavarme mis pies? Todo el mundo diría, yo primero. Pero luego, cuando otro de nosotros se sienta al lado y esa persona pregunte, ¿quién está dispuesto a lavarme los pies? Lo más probable es que digamos, Jesús está al lado tuyo, dile a él. Él lavó lo de los discípulos. Nosotros nos encanta servirle a Dios, pero Dios no está aquí abajo, chocar. Nosotros le servimos a Dios sirviéndole al hombre. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. No importa si es lavar pies o hacer cualquier otra cosa o predique o demás. Déjame avanzar un poquito para ir concluyendo. Cuando yo hablo de un yes face, es para recordarme de una historia real, años atrás, quizá más de 100 años en los Estados Unidos, en una ocasión, en un área de campo, había un grupo de hombres montados a caballos que iban a cruzar un río que estaba crecido. Y había un hombre que necesitaba pasar al otro lado y no tenía caballo. Se acercó al grupo de hombres y se acerca a uno de ellos y le pregunta a ese señor, Señor, ¿usted estaría dispuesto a cruzarme al otro lado del río? Y entonces el señor le dice que sí, él se monta en la parte de atrás del caballo, lo cruza. Cuando llegan al otro lado, alguien se acerca al señor que había sido cruzado y le dice, fulano, ¿por qué te atreviste a preguntarle al presidente de Estados Unidos que te cruzara del otro lado? Y él le dijo, yo no sabía que era el presidente, pero era el único que tenía un yes face. Es el único que tenía una cara de sí. Y nosotros hemos estado empujando en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro equipo de trabajo. Tú tienes que tener un yes face todo el tiempo. Nosotros no podemos darnos el lujo de tener una mala actitud. Y cuando tú miras la vida de servicio de Jesús, tú te das cuenta que yo no requiero morir a mí mismo. Cuando yo muero a mí mismo, yo voy a vivir centrado en el otro. Cuando yo vivo centrado en el otro, yo vivo preocupado de qué manera yo puedo servirle a ese otro. Y la manera como yo hago eso es renunciando a mis derechos. Jesús no consideró su igualdad con Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Yo necesito entender, hermanos. Déjame devolver. Yo no sé cuántos de ustedes, y no estoy necesariamente endosando o no endosando el libro, pero el libro Una vida con propósito de Rick Warren, independientemente de lo que usted piense del libro o de su autor, la mejor línea del libro para mí es la primera línea. Dice, no se trata de usted. Bingo. Si yo pudiera entender eso, yo creo que yo tengo la mitad del camino recorrido. No se trata de mí, nunca. Mi venida a Juárez no se trata de mí. Primero de Dios y después del otro. Mi matrimonio no se trata de mí. Primero se trata de Dios y luego de mi esposa. Mi pastorado no se trata de mí, se trata de primero de Dios y luego de las ovejas. Y por tanto, cuando tú te ves como un siervo y entiendes que no se trata de ti, tú no tomas en cuenta tus privilegios, sino más bien tus responsabilidades. Y en la medida que tú entiendes que no se trata de ti, tu nivel de orgullo va bajando, porque realmente si no se trata de mí implica que yo no tengo una gran importancia. Dios cultiva la humildad bajo ese entendimiento. Realmente la humildad es la que sirve, no es el orgullo. Y eso me ayuda porque la humildad usualmente no se ofende. Es el orgullo que se ofende.
Y una de las razones como yo descubrí en mi vida que yo era una persona altamente orgullosa en mis años, cuando tenía 20, en mis 20, es porque tú me soplabas y yo me ofendía. Y yo descubrí la razón posteriormente. Pero cuando tú aprendes que no se trata de ti, se trata de Dios, entonces tú llegas a la conclusión que lo más importante no es lo que a mí me pasa, sino lo que pasa en mí. Lo más importante no es lo que a mí me pasa, sino lo que pasa en mí, que Dios permitió, usó, trabajó a través de lo que pasó alrededor de mí. Eso es lo más importante. Con esto concluyo. Lo voy a leer porque es un resumen de todo lo que expuse. Lo voy a leer sin comentario y así puedo mantener el tiempo de una mejor manera. Son 10 bullets que resumen prácticamente todo lo que yo dije de alguna u otra manera. Número 1, la actividad más importante del líder es la oración. Número 2, sin la intervención del Espíritu Santo podemos ser líderes pero no espirituales. Número 3, ocasionalmente lo único que el líder puede hacer es retirarse, orar y esperar que Dios trabaje. Número 4, ser líder no significa que ya llegamos y que ya no tenemos que trabajar duro. Número 5, el líder debe preguntarse, si la gente trabajara al paso que yo trabajo, ¿mejoraría o empeoraría la situación? Número 6, la posición de liderazgo no provee inmunidad para el sacrificio, sino oportunidades para mayores esfuerzos. Número 7, la razón por la que no hay más hombres y mujeres con liderazgo espiritual es porque no están dispuestos a pagar el precio. Número 8, la gente trabaja mejor cuando saben que sus líderes se interesan por ellos. Número 9, un líder pesimista es una contradicción. Y número 10, los líderes son el alma de la congregación. Los líderes son el alma de la congregación.